Nosotros los kinesiólogos y varias áreas de la salud nos guiamos un poco a través de la clasificación internacional de la funcionalidad, ¿ya? Que tiene como objetivo aportar un lenguaje estandarizado para describir la salud y los procesos y estados relacionados con la salud, ¿ya? En esto no son las personas las unidades de clasificación, sino que la situación de cada persona, ¿ya? Y cómo ésta está relacionada con su salud. Esta información es organizada en dos partes. La primera sobre el funcionamiento de discapacidad y la segunda a los factores contextuales de cada individuo y cómo estos influyen en la participación del individuo. Para esto vamos a definir también lo que es participación, ¿ok? La participación es la implicación de la persona en una situación vital. O sea, ya nos están diciendo desde el principio que participar es un proceso vital y representa la perspectiva de la sociedad respecto al funcionamiento, ¿ya? Las restricciones de esta participación serán entonces problemas que pueden experimentar un individuo para implicarse en situaciones vitales. La presencia de una restricción está determinada por cómo comparamos a una persona que no tiene ninguna condición diferente con lo que hace a una que tiene una condición y lo que está pudiendo hacer respecto a esas actividades y la participación diaria. ¿Ya? Entonces, vamos a definir, según esto, a personas con una condición diferente y una situación de discapacidad. ¿Ya? Se considera entonces persona en situación de discapacidad a toda persona que tiene una condición de salud física, psíquica, intelectual o sensorial y que tiene problemas para interactuar, diversas barreras contextuales, actitudinales y ambientales y presenta una restricción en su participación. ¿Ya? Se encuentra entre el 50 y 94% como una discapacidad severa hoy en día, y del 95 al 100% de la restricción es cuando ya tenemos una participación o limitación ya profunda, ¿ya? Tenemos una discapacidad entonces severa cuando tenemos 50 y 94% de nuestras capacidades limitadas, y cuando tenemos el 95 y 100 ya estamos en una situación de discapacidad profunda. De la población anterior de la que hablamos, ya siempre cuando nosotros hacemos esta clasificación de la clasificación funcional, nosotros tenemos que hacer esta tablita que es la tabla CIS, ¿ya? Y nosotros ordenamos un poco nuestros objetivos, ordenamos un poco nuestro razonamiento clínico para darle un tratamiento y un plan terapéutico a nuestros pacientes o usuarios, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros trabajamos un poco con pacientes con la discapacidad severa o profunda, lo que nosotros generalmente tendemos a hacer es centrarnos en estructura y función, ¿ya? ¿Por qué? Porque la estructura y función es todo lo que ellos tienen afectado y dejamos un poco de lado que esa estructura y función limitan a una actividad y una participación. Ejemplo, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un tema estructural, por ejemplo, un daño en el hombro, ¿ya? Tenemos una función que está limitada, por ejemplo, subir el hombro, ¿ya? Y esa función nos va a limitar una actividad, por ejemplo, escribir, porque no podemos subir el hombro para escribir. Y si nosotros, para participar, por ejemplo, yo trabajo como escritora, todo mi día, mi trabajo, mi participación general en el planeta, lo que yo hago, lo que yo represento, se va a ver limitado, ¿ya? Entonces, la estructura y función, que es lo que me da el daño general que me da mi condición, va a repercutir en mi participación y en las actividades que se realizan para yo participar en mi entorno. ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, los sistemas de salud y rehabilitación, como les digo, siempre en general se ven enfocados en eso, estructura y función, ¿ya? Y la participación se deja un poco de lado. Ya, según el estudio que se hizo para los sistemas de salud y para las personas en situación de discapacidad del 2016, que es el último que ha sacado el Ministerio de Salud, la satisfacción sobre los sistemas de salud y rehabilitación de las personas en situación de discapacidad y su familia lo encuentran un 53% regular, ¿ya? O sea, están conformes al 50%.
y muy, muy malo al 30%. O sea, lo encuentran súper, hiper, más o menos, ya casi en el 80%. O sea, no hay satisfacción en los sistemas de salud en términos de rehabilitación para personas en situación de discapacidad, ¿ya? Es un número muy importante en términos de cómo ellos se sienten, cómo se sienten las familias de los usuarios y los usuarios con respecto a los sistemas de salud en rehabilitación. Entonces, ¿qué es lo que podemos hablar desde neurorehabilitación? Y lo que nos vamos a preguntar, ¿ya? Primero, como nosotros neurorehabilitación en TVUCI es fono, kine y terapia ocupacional, vamos a preguntarnos, ¿qué es la fonoaudiología? ¿Alguna fonoaudióloga que nos pueda responder? Cortito. Comunicativos, de lo que estábamos hablando, ¿cierto? ¿Qué es la terapia ocupacional? Allá, Andrea, dale. Ah. La ocupación, claro, la ocupación. ¿Y kinesiología? ¿Qué es entonces la kinesiología? ¿Para qué ocupamos la kinesiología? Yo como kinesióloga voy a responder, ¿ya? ¿Quiere responder otro kinesiólogo? Raúl, aquí representando a neurorehabilitación, puede responder también. Ok, para hacerlo más corto, querido Raúl, la kinesiología, así muy corto, es el área de la ciencia que estudia el movimiento humano. ¿Ya? Estudiamos el movimiento humano y todo lo relacionado a cómo nos movemos, ¿ya? Entonces su rol fundamental será establecer evaluaciones y planes de tratamiento en pro de mejorar las restricciones de este movimiento y siempre mejorar la calidad de vida, ¿ya? Pero los kinesiólogos, en muchas oportunidades, estas restricciones de la funcionalidad son tan múltiples como los niños que nosotros vemos en el home care, que de repente llevamos nuestra intervención general y nuestro objetivo en general a solo mantener la función y estructura, ¿ya? Porque eso es lo más importante, eso es lo vital. La idea es que los niños se mantengan con vida, claro, pero cuando nosotros de alguna forma vemos que ya esa es una constante, los niños están bien, lo mantenemos realmente, ¿qué pasa? De repente nos dejamos un poco de esa clasificación de la funcionalidad un poco de lado, ¿ya? Solo nos estamos enfocando en un sector de nuestros objetivos a tratar, ¿ya? Entonces, según esto y según lo anterior, describiéndonos a nosotros como la ciencia que estudia el movimiento, ahora nos vamos a preguntar, ¿para qué entonces nos movemos? Los humanos, ¿para qué nos movemos? ¿Para qué nos movemos? ¿Para qué nos comunicamos? ¿Y para qué nos ocupamos? ¿Cierto? Ok. Entonces, definiendo desde el inicio del hombre, ¿qué es lo que pasa? ¿Ya? El hombre se movió de una tierra, o sea, empezamos de ser de sedentarios a nómades, empezamos a movernos, a trasladarnos para crear sociedad, para conocer el mundo, ¿ya? Nos empezamos a comunicar o hacer realmente sistemas de comunicación entre el otro y entre un sistema y entre una población para poder conocernos, para poder armar lo que somos hoy en día. Y desde la filogenética, desde la ontogénesis del movimiento, nosotros nacemos ya con patrones que nos invitan a comunicarnos, a participar con un otro. O sea, en esta imagen, estos son recién nacidos, 2 semanas de nacimiento, ¿ya? Y ya venimos con reflejos de imitación de gestos, imitación de sonrisa. Ya a las 6 semanas ya tenemos sonrisa social para interactuar con un otro. A los 3 meses comenzamos a explorar nuestro propio cuerpo, para así aprender a alinearnos y a avanzar, a empezar a poder conocer más allá, no solamente nuestro cuerpo, sino que también el mundo. Porque nos interesamos en qué, en conocer. ¿Y qué cosa queremos conocer? El mundo en general que nos rodea. ¿Para qué? Para poder participar. Entonces, ¿por qué tenemos la tendencia de desligarnos en nuestro actuar terapéutico la participación en nuestro trabajo? ¿Ya? ¿Qué pasa cuando no podemos?
Cuando el movimiento general de nuestro cuerpo se encuentra afectado por una discapacidad de cualquier tipo, disminuye nuestro poder de participación. Entonces los equipos de neurorehabilitación deben tomar parte de esto, brindando las herramientas terapéuticas para la potenciación del movimiento y dando la posibilidad de un conocimiento y exploración, mejorando así la calidad de vida de la persona en situación de discapacidad. Como eslogan de la presentación o como frase que puede resumir un poco lo que intentamos hacer es mover con un objetivo, ¿ya? No solo motor, sino que participativo. Brindar oportunidades de conocer, facilitar el movimiento con un propósito, ocupar el movimiento como un vector hacia algo más. La posibilidad que movernos no sea solo una experiencia sensoromotor, sino que una experiencia vivencial, lúdica, en donde los niños y personas y usuarios no pueden acceder por sí solos, pero a que a través de nuestra facilitación del movimiento podemos llevar a ellos. O sea, ellos no pueden salir al mundo, entonces nosotros debemos llevar el mundo a ellos. Pasando de esto, de un modelo que es casi en su totalidad biomédico, en donde de verdad nos centramos en la vida de la persona, en mantener esa estructura y función de forma estable, de forma continua, y sin dejar de hacerlo. O sea, la idea no es que dejemos nuestros objetivos terapéuticos, que son desde el área kinesiológica, trasladar el peso, elongar, mantener el objetivo, sino que además agreguemos a eso el enfoque más biopsicosocial, en donde nosotros de alguna forma integramos lo que estamos haciendo con cada objetivo kinésico, fonoaudiológico, de terapia ocupacional, pero también le demos un sentido participativo, inclusivo. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros en TVUCI? Tenemos un modelo de atención un poco alternativo en términos de atención en los hogares cuando entra neurorehabilitación. Entonces, nosotros hacemos una atención basada en aprender, en la vivencia y en la experiencia, ¿ya? En donde estamos basando nuestro contenido, como contaban un poco las chicas anteriormente, en actividades planificadas de forma semestral y semanal, y un poco ligadas también, aunque no somos profesoras, a el Currículum Nacional de Educación, dándole temas y un sentido un poco más cognitivo a las actividades que hacen los kinesiólogos, los fonoaudiólogos y los terapeutas ocupacionales en cada visita, ¿ya? De alguna forma nosotros nos guiamos con estos temas para que los chicos no solamente reciban su terapia de fono y de kine con los objetivos de cada área, sino que además reciban un momento lúdico que tenga algún sentido un poco más vivencial. Como comentaba un poco también, no me acuerdo si fue Andrea o la Claudia, por ejemplo, el mes anterior fue los Panamericanos, porque también se le da un poco el contexto social que está viviendo el país. La idea es que ellos sepan lo que está pasando. Estaba todo el país viviendo un proceso, estaba en la tele, íbamos a visitar un poco los estadios para esto, y los chicos están en sus casas, en su cama, de repente no muy conectados con el sistema, con la historia, con lo que está pasando. Entonces un poco es llevar la vivencia general de país, la vivencia general del mundo, el disfrute que quizás nosotros estamos viviendo con algunas situaciones nacionales, lo que sea, ¿ya? Y cuando no tenemos muchos temas, dedicamos un poco al el mes de los gatos, el mes de los abuelos, Navidad, ¿ya? Todo lo que se nos pueda ocurrir, como de alguna forma darle un ambiente entretenido y didáctico que ellos puedan vivir dentro de sus hogares, ¿ya? Para eso también hicimos una instauración de un diario mural dentro de las instalaciones de TVUCI para difusión, ¿ya? Esto, la idea es que no sea solamente un enfoque desde neurorehabilitación, sino que ojalá un enfoque de salud, ¿ya? No miremos netamente al individuo como un algo que está ahí, un algo que tenemos que cuidar porque esa es nuestra pega,
sino que alguien que está viviendo y que de alguna forma el tema cuando nosotros hablamos de calidad de vida, ¿ya? Tenemos que darle un poco también a ese tema de calidad de vida, de felicidad, de inclusión dentro de su misma casa a cada uno de los usuarios, ¿ya? De repente uno o salen estas frases de que, ok, vivir, pero ¿vivir para qué? Si no hay un disfrute, no hay un pasarlo bien, no hay un momento especial en el día, ¿ya? Eso es importante. Entonces, la idea siempre ha sido el tema de compartir estas experiencias dentro del mismo TVUCI desde todos los equipos para que ojalá, si es que está la enfermera y la enfermera también sabe del tema, vaya y le diga, ¡ay, estamos pasando, no sé, los Panamericanos, aquí jugaste hoy día, qué bueno, lo que sea, ¿ya? O la TENS también lo sepa, etcétera, etcétera, y sea como algo más global, ¿ok? Por lo mismo, el diario mural es para compartir y trabajar en equipo, que esto aumentará lo que podemos hacer en cada casa de forma maravillosa, ¿ya? Y les comparto un poco actividades, ¿ya? Actividades que se han hecho dentro de las casas, que la idea es que aquí, por ejemplo, acompaña a la familia, ¿ya? En proyectos que tenemos de pintar cuadros, usuarios que lo han hecho solitos, ¿ya? Actividades en casa, ¿ya? Aquí, por ejemplo, teníamos un día, el día martes, que era cocinando con María Victoria, y todos los martes teníamos que hacer una receta, ¿ya? Actividades sensoriales, de alguna forma que son súper impactantes para las familias, ¿ya? De repente ver a un hijo, a un usuario, a un hermano que nunca había hecho algo, nunca se había movido, nunca lo había movido más que de la cama un poco, al kine, pero que de repente se suba, no sé, a un caballito de goma. Nunca el usuario se había subido en su vida a uno de estos caballitos de goma. Y de repente que la familia vea al niño arriba de ese caballito de goma, a pesar de que sea algo muy común, es impactante para la familia. Entonces, de alguna forma, estas cosas significativas son las que van contribuyendo a estas atenciones, ¿ya? Ahí, por ejemplo, la idea es que, como decía, aquí está, por ejemplo, esta niña en sedente, ¿ya? Con los peces, porque era sirena, obviamente. Los peces colgados, y aquí estamos trabajando lo mismo, o sea, lo que yo puedo trabajar con ese usuario, en haciendo traslado de peso, alcance, movilización de pelvis, lo mismo, pero con un objetivo un poco más entretenido, que era disfrazarla de sirena y que saque peces colgando entre medio. O sea, ya le dimos un sentido, le dimos algo un poco más entretenido, las TENS lo disfrutaron muchísimo, ¿ya? Es darle otro enfoque a la situación, ¿ya? Ahí el Rafita también nunca se había metido a un túnel, la primera vez que Rafael Flores se mete a un túnel. Aquí las TENS, kine respiratorio, todos metidos después adentro del túnel, ya esa es la idea de que de alguna forma también sea más participativo y todo el equipo pueda apoyar de repente en estas locuras, ¿ya? Y locura, horrible eso, porque está sacado de un celular. Pero no sé cómo... no sé cómo se hace. Ya, no sé si